Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar las salidas externas de nuestro robot hacia las entradas de un PLC. Recordar que este video forma parte de un tutorial en el que estamos mostrando el procedimiento para poder comunicar nuestro robot con distintos PLCs a través del protocolo de Ethernet IP. Al finalizar, el objetivo es poderlo controlar de manera remota. La red que vamos a tener es la siguiente. Vamos a tener nuestra computadora con el software Pendant for JRC para poder visualizar el pendant de una mejor manera. Vamos a conectarnos a través de un switch con el JRS1000, que es nuestro controlador, y con un Compact Logix. Solamente lo utilizaremos para poder realizar algunas pruebas con los distintos pasos que vamos a ir realizando. El objetivo es poder activar las salidas externas de nuestro robot y monitorearlas en las entradas del PLC, explicar la función vMove para separar los 8 bytes de salida configurados en el adaptador de Ethernet IP. Este paso es muy importante y lo voy a explicar a detalle para que lo logren entender. Activar dos salidas específicas desde el robot y recibirlas en el PLC. Estas salidas serán el Teach Mode y el Play Mode, como lo vemos aquí. Cuando nosotros pongamos el Teach Pendant en modo Teach, deberíamos de recibir esta señal en el PLC. Cuando lo pongamos en modo Play, deberíamos de recibir esta señal en el PLC. El robot Yaskawa, como lo vimos en el video anterior, cuenta con distintos ítems, así los nombra. Dentro de los principales nosotros utilizaremos 6. Las salidas y entradas generales, las salidas y entradas externas y las salidas y entradas específicas. ¿Cómo es el mapping del robot al PLC? Bueno, cuando hablamos de las salidas del robot, nosotros tenemos que elegir qué ítem queremos enviar hacia la entrada del PLC. Puede ser Specific Output, General Output o también relevadores auxiliares. Estas deben de escribirle a las External Outputs, que a su vez le escriben hacia las entradas del PLC. Ahora nos vamos a enfocar en las salidas externas del robot hacia las entradas del PLC. Recordemos que en el video en el que configuramos el robot como adaptador, nosotros indicamos que el tamaño de salidas era de 8. El robot tiene una función que automáticamente nos indicó la dirección en el que iba a comenzar esos 8 bytes. En este caso es el 30070. Recordemos que el 30070 corresponde a External Output, como lo vemos en esta parte y también en la parte superior, el External Output. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el 30070 va a tomar la función del byte número 0, el 30080 el byte número 1 y así hasta completar los 8 bytes, que vendría siendo el byte 7, el 30140. Ahora, cada uno de estos direcciones de estos bytes le escribe a su vez a los bytes que nosotros configuramos en nuestro PLC. En este caso, para el Compact Logix, la sintaxis es la siguiente: el nombre de nuestro tag, de nuestra variable, en este caso se llama robot, dos puntos y punto data, corchete 0 y cerramos corchete. Por lo tanto, el 30070 le escribe al data 0, el 30080 al data 1 y así sucesivamente hasta llegar al octavo byte, el 30140 que le escribe al data número 7. Por lo tanto, nosotros tenemos 8 bytes. Recordemos que cada byte corresponde a 8 bits y tendríamos 64 bits que nosotros podríamos utilizar. Ok, también es bueno mencionar que aquí tenemos acceso a estos bytes, pero también podemos escribir bit por bit. Entonces, por ejemplo, en el 30070 corresponde a la señal data 0.0, 30071 corresponde a la 0.1, 30072 0.2 y así sucesivamente. Lo mismo pasaría con el 30080, sería el 1.0, 30081 1.1 y así hasta completar el 30140 data 7.0. ok, ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Y aquí va a suceder algo muy peculiar. Aquí tenemos esta parte, aquí tenemos de manera remota nuestro pendant y yo voy a colocar del lado derecho nuestro PLC. ok, entonces voy aquí a Controller Tags
voy a ir a las entradas de nuestro robot y me voy a enfocar en el byte número 0. Aquí teníamos los 8 bytes que habíamos comentado. Vamos a enfocarnos en el byte número 0. Ok, ¿qué nos dice la presentación? Nos dice que si nosotros queremos escribirle al tag, si nosotros queremos escribirle al tag 0.0, que vendría siendo nosotros tenemos que activar la salida 30070. Bueno, vamos a ir aquí, vamos a ir a Input Output, External Output, y aquí estamos ya en 30070. En caso de que ustedes no estén, simplemente podemos ir hacia adelante con este botón, el de Page, nos vamos a la siguiente, o regresamos presionando Shift y Page, para atrás. Aquí ya estamos en 30070. La manera en la que se activan las salidas, tenemos que posicionarnos con las flechas en este círculo, después presionamos Interlock como está aquí y presionamos Select, pero no enciende, como pueden ver no enciende. ¿Y por qué no enciende? Bueno, porque hay una condición aquí y corresponde a lo siguiente. Vamos a ir a Ladder Editor y les voy a mostrar algo que aquí vamos a ir hacia abajo, podemos ir con Shift y tecla hacia abajo, y aquí tenemos esta función, el vMove, esta línea. ¿Qué nos dice esta línea? Bueno, esta línea lo que nos dice es lo siguiente. Aquí lo tengo yo, es esta parte. Nos dice, este es lo mismo que está acá, miren. 10.010, 510 y 30.030, ok, es lo mismo que está aquí. Bueno, al igual que pasaba con las entradas externas, aquí lo que sucede es que la señal, el ítem 10.010, que corresponde a salidas generales, le escribe o se mueven a el destino 30.030, que viene siendo salidas externas. Aquí tiene un total de 510 bytes. Aquí yo puse una tablita. Esta tablita es la representación de esta función vMove. ¿Qué es lo que hace? Pues mueve a partir del 10.010 hacia el 30.030 cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 2, mueve del 10.020 al 30.040, 10.030 al 30.050 y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros, aunque le queramos escribir al 30.070, aquí ya hay alguien que le está escribiendo. En este caso es el 10.050. Por lo tanto, si nosotros queremos visualizar ese valor, tendríamos que escribirle al 10.050. Vamos a ir ahora aquí a General Purpose Output, al 10.050. Aquí yo ya lo tengo y le voy a poner aquí Interlock, Enter, y vean cómo se escribe. Aquí la estamos recibiendo. Si yo vamos a hacer esto, voy a poner esto, voy a poner dos pantallas, voy a poner aquí para poder visualizar General Purpose Output y también las salidas externas. Ok, aquí es External Output, y aquí por ejemplo si yo me voy hacia abajo y le pongo Interlock Select, vean cómo se enciende la 071 y también la recibimos en el PLC. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede gracias a esta función. Muy bien, ahora si yo me posiciono en esta pantalla y le quiero escribir Interlock Select, no se puede porque quien manda es la salida general debido a esta función vMove. Muy bien, entonces así es como funciona. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a enviar una salida específica de nuestro robot a una entrada de nuestro PLC a través del External Output 30070. Lo vamos a hacer de dos maneras en las que nos va a marcar error, y las quiero mostrar para que ustedes se den cuenta del por qué vamos a realizar un procedimiento en el que vamos a separar nuestros 8 bytes de comunicación de Ethernet IP de ese vMove. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir aquí a nuestro robot, y aquí nos dice que queremos activar la salida 50053, que vendría siendo, vamos a ir, bueno, aquí ya le voy a poner el Windows, una ventana,
la salida específica 50053 corresponde al Teach Mode, ok. Entonces queremos activar esta salida y la queremos enviar al 30070 para recibirla en nuestro PLC. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces nosotros vamos aquí Input Output, Ladder Editor, y vamos a crear una línea nueva. Ya debemos de estar logueados con Management Mode, ok. Aquí en System Info, Security, ya debemos de estar en Management Mode. Recordemos, Management Mode es 16 9, dejamos el 9 presionado y por último le damos Enter, ok. Vamos a ir de nuevo al Ladder Editor y vamos a ir hasta abajo. Vamos a poner aquí en Display, ir hasta la última línea. Aquí tenemos las dos líneas que habíamos hecho en el video anterior. Vamos a ponerle aquí de editar, insertar nuevo run. Le damos doble clic. ¿Cuál señal es la que dijimos que íbamos a poner? 50053. Damos doble clic, 50053. Le damos OK. ¿A quién les queremos escribir? Al 30070. Aquí le ponemos 30070 y le damos OK. En teoría, nuestra salida específica le está escribiendo a nuestra salida externa. Aquí le vamos a dar operación, le vamos a dar completar y por último aquí en editar le damos compilar. Pero nos muestra este error. ¿Por qué nos muestra este error? Bueno, este error lo muestra, dice que estamos intentando en múltiples líneas escribirle a la misma al mismo relay, en este caso al 30070. Y esto sucede debido a que dentro de esta función bmove se encuentra nuestra dirección 30070 a la cual le está escribiendo la señal 10050. Yo aquí me di a la tarea de escribir en ladder una pequeña lógica. Es como si nosotros tuviéramos esto. El bmove es como si el bmove es como si este bmove tuviera esta lógica. B10050 le escribe a 30070, 10051, 30071 y así sucesivamente. Por eso nos está mostrando ese error. Entonces de esta manera no se puede realizar. Bueno, y entonces ahora ¿qué haríamos? Bueno, otra manera incorrecta, pero que puede ser una lógica es: si yo no le puedo escribir a 30070 porque ya 10050 le está escribiendo, pues entonces aquí yo pongo 10050. Vamos a intentarlo. Yo le voy a poner aquí no, le doy doble clic y aquí le pongo 10050, que vendría siendo nuestra señal, que vendría siendo esta. Le voy a escribir ahora a 10050. Aquí le ponemos en compilar, pero nos marca error también, no nos permite escribirle a las salidas generales. Eso no está permitido aquí en el editor de ladder. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí ya vimos dos maneras. Esta es la segunda manera también que nos muestra error. ¿Qué tendríamos que hacer para poder lograr el ejercicio de poder enviar esta señal de Teach Mode a esta entrada del PLC? Bueno, lo que tenemos que hacer es separar nuestros 8 bytes de nuestra comunicación. Es decir, nosotros debemos de colocar un bmove que solo mueva 4 N4 y también debemos de liberar estos 8 bytes y después poner otro bmove que mueva el resto para no afectar a lo que ya pudiera llegar a tener configurado el robot, que en este caso, recuerden, aquí llegábamos hasta el 510. Miren, aquí está el 510. Este es 510, que corresponde a la señal que teníamos aquí, 510. Ok, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ir aquí a Ladder Editor. De nuevo, lo voy a borrar. Le voy a poner aquí Cut Run. Ok, me dice que no existe. Y ahora nos vamos hacia arriba. Recuerden, Shift y flecha arriba para avanzar de 5 en 5. Y aquí llegamos a esta parte en la que comentábamos, en la que escribimos las salidas generales a nuestras salidas externas. Vamos a hacer esto, editar, vamos a copiar el run,
después editar, insertar y pegar el run. Aquí se encuentra en la parte inferior. Nosotros vamos a liberar nuestros 8 bytes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle primero al de arriba doble clic y después vamos a darle aquí. Van a comenzar donde mismo, van a comenzar aquí, va a comenzar en este, en 10.010 y en 30.030, pero solamente va a tener 4, solamente va a tener 4 N4. Aquí le ponemos 4, aquí le ponemos en operación completar y sobreescribir. Ok, de esta manera ya estamos utilizando estos, nada más estamos utilizando estos de aquí. Bueno, lo voy a poner de este color. Ok, y ahora le damos doble clic aquí, ahora damos doble clic y aquí debemos de escribir 10.130. Aquí le damos ok y vean cómo se guarda. Después aquí vamos a poner cuánto, n cuánto. Bueno, ahora como ya liberamos esta parte la vamos a dejar libre. Ya no serían 510, serían 510 menos 12. Por lo tanto, aquí llegaríamos a 498. Aquí vamos a poner 498, le damos enter, vean cómo si lo acepta. Y por último, aquí escribimos, vamos a ir hacia arriba, 30.150. Ok, sería 30.150 y le damos ok. Aquí le damos en operación completar, sobreescribir, editar. Aquí le ponemos compilar y nos dice que fue exitoso. Entonces de esta manera nosotros ya liberamos estos bytes, liberamos estos 8 bytes y nosotros deberíamos de poder ahora sí escribirle al 30.070. Vamos a regresar aquí, vamos a ir aquí a display hasta el último renglón y aquí vamos a en edit insertar nuevo run. Como nos decía la función, nos decía el ejercicio, el specific output 50053 que corresponde al teach mode. Entonces aquí ponemos 50053 y le damos ok. Aquí queremos escribir al 30.070 y le damos ok. Aquí le damos en operación completar, sobreescribir y por último aquí le damos compilar. Si se fijan, ahora sí nos compiló de manera exitosa, le damos ok. Vamos a monitorear y vean, por ejemplo, aquí nos está mandando un 1, nos está diciendo que está en teach mode, como pueden ver aquí en la parte superior. Vamos a abrir el PLC, aquí lo ponemos del lado derecho, vamos a estar aquí con esto y esto lo movemos hacia acá. Ahora, si yo me voy aquí a controller tags, en monitor, en el byte, vean como aquí está un 1, quiere decir que ahorita estamos recibiendo el modo teach. Si yo me pongo en play, vean cómo cambiamos a play y se pone en 0, aquí también se pone en 0, en teach un 1, en remoto se pone en 0. Ok, aquí está en 1, play 0. Bueno, aquí nos está mandando un error, pero aquí está el play, aquí nos está recibiendo el play. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí para también el modo de play? Tenemos que ir a input, specific output y ahora aquí el modo play sería 50054. Entonces tendríamos que regresar acá, y tendríamos que ir hasta la última línea y vamos a tener que agregar una nueva línea. Aquí nos posicionamos en la última línea, ponemos aquí editar, insertar nuevo run y sería 50054. ¿Y a quién le vamos a escribir? Pues vamos a escribirle a la siguiente, 30.071. ¿Por qué 30.071? Bueno, aquí yo tengo esta tablita, aquí como pueden ver 50.053, 50.054. Esta vendría siendo teach mode y esta es play mode. Ok, esta 30.071 corresponde a la 50.054. Ok, entonces le damos aquí ok, le damos operación completar, sobreescribir, editar, compilar. Después aquí le ponemos en monitorear, en monitoring.
Ahí estamos monitoreando y nos dice que está el modo Teach y el modo Play está apagado. Ahora ponemos el modo Play y vean cómo el modo Play se enciende y se apaga el modo Teach. Cambiamos de nuevo a modo Teach y vean cómo se enciende y se apaga el modo Play. Entonces, de esta manera ya pudimos también enlazar las salidas externas de nuestro robot hacia las entradas de nuestro PLC. Explicamos también la manera en la que separamos los bytes, los 8 bytes en este caso. Si ustedes tienen más bytes, pues tendrían que hacerlo, hacer diferente la cantidad de bytes a liberar, como en este caso. Yo aquí tengo 8 bytes, nosotros liberamos 8. Si ustedes tienen más, tendrían que hacer ahí el cálculo para poderlo liberar. ¿En dónde liberamos eso? Bueno, recuerden que lo hicimos aquí, en esta parte. Aquí hicimos la liberación de los bytes, aquí de esta manera. Y pues, por último, asignamos una salida específica a una salida externa y la recibimos al PLC, el modo Teach y el modo Play. Y bueno, recuerden que este video es una parte de un tutorial en la que voy a seguir subiendo más videos explicando cómo es este proceso de comunicación entre el robot y los PLCs por Ethernet IP. Pues esto sería todo de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, nos vemos y espero que estén muy bien.